Hola, acompáñame en esta ocasión a hacer esta deliciosa leche de almendras desde cero, activando y pelando las almendras como se debe. De hecho, el proceso es muy fácil de hacer y te va a quedar una leche completamente limpia, sin esas basuritas ni colores desagradables. Mira, completamente blanca. Así que si quieres saber cómo hacerla, pues acompáñame. Y bueno, lo primero y más importante es que debemos dejar remojando las almendras por lo menos una noche antes. Siempre hay que hacer un remojo de 8 a 12 horas. Como puedes ver, este es el agua residual del remojo de las almendras. Está con muchísimos antinutrientes e impurezas, que no queremos que esto se cuele en nuestra leche de almendras. Así que lo que tenemos que hacer es enjuagarlas muy bien y deshacernos de todo eso que no queremos que vaya en nuestra leche. Este paso es muy importante ya que de esta manera estamos, número 1, ablandando la cáscara de las almendras, número 2, activándolas ya que vamos a aprovechar todos sus nutrientes y número 3, quitando las impurezas que realmente no queremos beber. Así que mira, es muy importante tener paciencia en este momento porque la verdad es que el agua sale turbia varias veces. Vas a estar teniendo que remojar, revolver y de nuevo escurrir por varias veces. Así que no pierdas la paciencia. La cuestión es que nos vaya a quedar una leche limpia, con ningún sabor extraño y sobre todo que nos nutra en realidad. Mira, así es como se ven las almendras ya peladas. La cáscara se ablanda muchísimo con el remojo, así que esta es una parte importantísima para poder hacer nuestra leche. Así es como han quedado. Yo generalmente, como no hago el mismo día la leche de almendras, lo que suelo hacer es ponerlas a secar. Yo tengo un deshidratador, pero tú puedes utilizar el horno convencional de tu cocina o si tienes un horno eléctrico o lo que realmente tengas en casa para poderlas deshidratar y poderlas guardar. Yo las pongo, las esparzo en las bandejas y las llevo directamente al deshidratador, que es tal cual un horno pero con temperaturas bajas. Le dejo en 40 grados. Lo dejo en 40 grados por lo menos 12 horas para que se puedan deshidratar muy bien. Y mira, así es como me han quedado las almendras, están completamente deshidratadas. En este caso, yo suelo guardarlas y hacer la leche otro día, pero voy a hacer la leche para mostrarles cómo se hace. Miren, lo primero que vamos a hacer es poner en la licuadora aproximadamente una taza de almendras. La ponemos en la licuadora y vamos a estar colocando 3 tazas de agua. Puedes ponerle también 4, pero a mí me gusta la concentración con 3 tazas. Vamos a licuar muy bien. Miren cómo se ve. Súper blanquita, sin ninguna impureza. Vamos a estar necesitando una telita de filtro. Yo estoy utilizando este filtro de café. Es un filtro obviamente nuevo y también esterilizado y limpio. Vamos a estar colocando lo que licuamos y con mucho cuidado y con ayuda de nuestras manos vamos a estar apretando muy bien para que todo el líquido baje hacia la bandeja donde estamos receptando la leche de almendras. Vamos a apretar muy bien, ya que ese ollejito, ese bagacito, pues suele absorber bastante líquido. La verdad es que rinde bastante porque sale una muy buena cantidad con una sola taza de almendras. Muy bien, una vez escurrido lo mejor posible, nos va a quedar de resultado este bagacito que es de la almendra y lo vamos a poder guardar para utilizarlo en otras preparaciones. En este caso se pueden hacer galletitas, panqueques o cualquier otra cosa reemplazando a tu harina convencional. Yo lo voy a poner en un frasco de vidrio donde lo pueda tapar de forma hermética para que no coja otros olores o sabores desagradables. En mi casa esta leche casi no dura nada, pero de todas maneras me gusta conservarla muy bien. Así que así es como se obtiene casi 1 litro de leche de almendras. Y bien amigos, así es como quedó la leche y la vamos a probar. Miren, está súper blanquita, súper limpia. Está deliciosa. Tengo cúrcuma, miren, tengo cúrcuma. Voy a echarle un poquito. Esto es una maravilla para las mañanas, así que se lo voy a poner. Esto es solo un poquito. Van a quedar unas pepitas ahí porque obviamente yo la hago casera. Espero que lo puedan ver, más o menos ahí creo que ven. Y ahora sí a probar. Esto es leche de almendra en serio. Esto sí es leche de almendra, sin azúcares, sin nada de eso. Está delicioso. Y la cúrcuma le da un toquecito, no sé, a especia, súper delicioso.
Si ustedes quieren una opción ante la leche de origen animal, esta es maravillosa. El resto, pues obviamente lo vamos a guardar en refrigeración. Espero que te haya gustado esta forma de hacer leche de almendra. Y bueno, si te gustó este video, no te olvides de ponerle un me gusta y suscribirte a este canal. Vamos a estar subiendo muchas otras cosas del mundo natural que espero que te gusten. Nos vemos en un próximo video.